Bienvenidos a este video de astrología para el 2024. Mi nombre es David. Quería contarles algunas cositas, algunos movimientos planetarios que vamos a tener el año que viene y sobre todo cómo pueden llegar a influenciar, cómo pueden llegar a influir en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. El año que viene, algunos tránsitos importantes, va a haber mucho movimiento con respecto a temas financieros, con respecto a temas económicos. Probablemente haya muchas situaciones de incertidumbre y algunos aspectos que requieran transformación y que requieran cierta innovación y cierta entenderlos de una manera con una perspectiva nueva. Principalmente me refiero a temas financieros, sobre todo porque Júpiter sigue estando en Tauro, comienza el año en Tauro, ya va a dejar de estar retrógrado. ¿Sí? Estas últimas semanas que quedan de diciembre del 2023, Júpiter está retrógrado y fue un periodo de mucha revisión acerca de las finanzas, acerca de la economía mundial, y el año que viene va a seguir moviéndose. Y además Urano, que también está retrógrado en Tauro, va a empezar a moverse a partir de enero del 2024. Pero Júpiter y Tauro van a hacer una conjunción. Esto va a suceder en abril del 2024 y ahí pueden empezar a suceder más sorpresas, ¿sí? Más sorpresas desde lo económico, desde lo financiero, desde las finanzas mundiales. En sí es una situación de mucha expansión, todo lo que toca Júpiter lo expande, pero al estar Urano en el medio, Urano siempre lo que nos pide es creatividad, nos pide innovación, nos pide las formas de ver el mundo diferente. Y lo que está pidiendo este Urano en Tauro, todo este periodo, estos años de Urano en Tauro, lo que está trayéndonos a la conciencia, lo que está bajando a la conciencia es entender la economía de una forma diferente, de una forma novedosa. Lo podemos llegar a vincular con lo tecnológico, el lado más sombrío de este Urano es que se presente en forma desapegada, ¿sí? En forma que no le importe, ¿sí? Y acá estamos viendo de alguna manera mucha dualidad en el mundo económico, en el mundo económico mundial. O sea, muchas empresas que por un lado se dedican a lo tecnológico, a lo innovador, hasta incluso a lo disruptivo desde lo ecológico, y Tauro tiene que ver también con la ecología, o sea, porque Tauro tiene que ver con todo lo que emerge de la Tierra, y de alguna forma, primitivamente como seres humanos, todo lo que tomábamos se extraía de la Tierra. Aún sigue sucediendo eso, lo que pasa que ya la forma en que accedemos a eso que viene de la Tierra no es de forma directa, sino que está mediada por diferentes actores, está mediada sobre todo por la tecnología. Este Urano en Tauro, bien estos años que quedan todavía, son de mucha innovación en lo tecnológico y en la forma en que materializamos las cosas. En abril, ¿sí? Y luego esos meses, o sea, donde la conjunción sea muy activa, sea más activa, va a haber mucha expansión y mucha sensación probablemente de progreso. Va a haber una sensación de que hay un cambio y de que hay algo disruptivo tecnológico que nos materializa diferente. Yo esto también lo vinculo mucho con Plutón. Plutón está entrando y saliendo de Capricornio. Plutón va a estar en Capricornio, ya está en sus últimos grados, aunque va a volver, va a entrar y salir de vuelta nuevamente el año que viene. Este Plutón en Capricornio lo que vino a transformar son todas las tradiciones, todas las democracias de alguna manera y todas las formas de gobierno tradicional están en crisis. Los sistemas representativos están en crisis, tanto los sistemas representativos presidenciales
e incluso algunos reinos, ¿sí? Entraron en crisis. Por ejemplo, el reino de España y su monarquía parlamentaria, o sea, la forma de gobierno está teniendo una crisis. Yo por mi acento pueden llegar a deducir que soy de Argentina y claramente Argentina viene con una crisis muy fuerte. Además, Argentina tiene la luna en Capricornio, entonces también hubo una transformación ahí a nivel del pueblo muy importante. Pero a lo que voy es que los sistemas representativos ya no son suficientes, ya no están siendo suficientes y están llegando a cierto agotamiento. Sobre todo porque este Plutón lo que hizo, lo que viene haciendo en los últimos años, aunque todavía le queda un poco más el año que viene, todavía va a estar en Capricornio, va a entrar y salir, Acuario va a volver a Capricornio también, para luego ya hacia fin de año ya va a estar definitivamente en Acuario y va a seguir avanzando en Acuario. Pero el año que viene vamos a ver probablemente una gran transformación del poder y sobre todo teniendo que emerger todas las cosas negativas de los poderosos, de las personas que los gobiernan, de la corrupción intrínseca al sistema, ¿sí? Hay una corrupción que tiene que ver con cómo ya está organizado, incluso si bien es legítimo, es legal, o sea, los poderes y los gobiernos, hay algo que ya el pueblo, las masas e incluso las mismas personas que pertenecen a la política están observando que hay un agotamiento. En Argentina, este año, este 2023, se eligió a alguien completamente outsider de la política, con un discurso antipolítico, con un discurso incluso antiestado, y era un discurso muy de Plutón en Capricornio. Vamos a ver cómo termina sucediendo, si se termina adaptando, si se termina envileciendo ese discurso en la práctica o si efectivamente hay algo que puede llegar a transformar. Pero sin duda, ese Plutón en Capricornio está mostrando esas partes que todavía quedan por transformarse, por romperse y esto ya lo vengo diciendo en otros videos, van a luchar, van a resistir, porque hay un statu quo que se tiene que mantener. O sea, los poderosos quieren mantener su statu quo. Pueden llegar a mentirnos o prometernos cosas que son incumplibles o que son falsas, pero el statu quo, pero ese Plutón en Capricornio siempre va a buscar la resistencia. Ahora, cuando esté en Acuario, cuando empiece ya a ingresar en Acuario, lo que vamos a observar es que Plutón va a estar mucho más, de alguna manera, queriendo transformar todo lo vinculado a lo tecnológico y entendiendo que empieza a tocar cómo la tecnología de alguna manera separó al ser humano de la vida. Acuario, si observan, es el símbolo de Acuario, es el aguador, o sea, es un ser humano que con su vasija vacía las aguas, ¿sí? Es básicamente lo que indica, lo que quiere traer es la idea de la renovación. Ahora, es muy importante entender que Acuario es un símbolo, un signo humano. Y acá, al estar Plutón, lo que quiere, podríamos ya interpretarlo de muchas formas, pero la forma positiva es entender que el ser humano tiene que transformarse y de alguna manera tiene que renovar su energía, tiene que transmutarla para volver a estar en contacto consigo mismo. Aunque también Acuario está vinculado con con la tecnología. Y la tecnología, en los últimos años, con todo su avance, está de alguna manera separando al humano de sí mismo, lo está escindiendo. Acuario también tiene que ver con las redes, ¿sí? Tiene que ver con los grupos, o sea, con las tribus, ¿sí? Con los grupos con los que uno pertenece, pero las redes sociales son de alguna forma una representación de Acuario. Y probablemente empecemos a ver una transformación en el uso de las redes sociales. Hay muchos
proyectos, o por lo menos que se dicen, ¿sí? No sé hasta qué punto están como ejecutándose, pero hay muchos proyectos de, en personas que están en la toma de decisiones, de regular las redes de alguna forma, de regular su uso, de regular sobre todo lo que quieren regular es su contenido, pero bueno, acá viene algo más capricorniano, ¿sí? Más en el sentido legalista de decir, bueno, hay cosas que la moral actual no puede tolerar en el discurso de las redes, que básicamente es lo que pretende generar censura o disponer cierta autocensura en las personas que se expresan. En definitiva, ese Plutón va a ser un año plutoniano de alguna manera. O sea, va a ser un año en donde lo tecnológico va a estar muy presente. Luego también tenemos ciertos aspectos piscianos en la energía, sobre todo por la presencia de Saturno, ¿sí? Que va a seguir en Piscis, y esto de alguna manera sigue poniendo en orden la espiritualidad. Sigue poniendo en orden la espiritualidad y el valor del sentido espiritual. A nivel personal, creo que las personas, cada uno tiene que encontrarle un sentido espiritual a la vida. Eso es un proceso que viene muchas veces con la maduración, con la búsqueda, también viene con el contexto, pero lo que estamos viviendo de alguna forma es qué está pasando con las religiones tradicionales. ¿Cuál es su función? ¿Para qué sirven? Para qué nos sirven? Y es de alguna manera empezar a darle un sentido práctico a la espiritualidad, que tradicionalmente lo asociamos a la religión. Esto significa, por ejemplo, que la religión católica, que la Iglesia católica va a caer, que el Papa va o a renunciar o por temas de salud no va a poder seguir siendo el líder o va a haber un cambio, no significa necesariamente eso. Pero sí hay temas que hay que abordarlos desde una perspectiva espiritual. Hay que abordarlos desde una perspectiva espiritual madura. Y esto significa estar muy alineado con el propósito de la vida de cada persona. Pero a nivel global va a haber nuevamente cierta necesidad de las religiones de marcar la agenda, cierta necesidad de indicar cuál es el camino moral o cierto faro moral de los cuales muchas veces las religiones tradicionales se adueñan. Esto acá ya va a depender de cada uno de tomarlo, cómo lo toma, sobre todo observando desde la tradición de la que uno viene. Pero también tenemos a Neptuno, que sí va a seguir en Piscis este año. Y acá esto puede llegar a confundirnos con una visión un poquito más idealista. Esta visión de Neptuno puede llevarnos a cierta desconexión con la realidad y a cierta sensación de que solo lo espiritual puede guiarnos. Por suerte está Saturno en Piscis y eso nos puede llegar a ordenar, puede llegar a empezar, podemos llegar a conectar lo espiritual con la realidad en un sentido práctico. Y acá hay que tener muy claro las visiones que se aparezcan, las visiones, los sueños, ¿sí? Y esto ya es más para la vida en general, de cómo podemos bajarlos a la realidad, o sea, qué aspectos de nuestra realidad se presentan, hasta incluso de forma un poquito muchas veces mágicas. Pero va a ser también un año con mucha necesidad de conexión con lo espiritual, sobre todo porque puede llegar a traer mucha fortaleza, ¿sí? Mucha fortaleza al individuo cuando tiene una guía verdadera, cuando esa guía está alineada con su corazón y hay una respuesta objetiva y material de lo que viven. En definitiva, creo que no va a ser, esperemos, un año catastrófico. Sí puede llegar a haber una especie de reseteo en lo económico y un cambio y una transformación en lo económico, sobre todo por Júpiter, sobre todo
con esa conjunción de Júpiter y Urano en Tauro, hay que estar muy atento, hay que cuidar mucho y saber hacer crecer lo que uno logró y lo que uno tiene, y saber dónde arriesgar. Y esa es la gran lección de Júpiter y Urano en Tauro. Y también con respecto a los poderes, hay algo ya podrido que ya es claro para todas las personas, de que la corrupción es intrínseca al sistema y esa corrupción necesita ser transformada, necesita ser transmutada. Porque si no se resuelve, el conflicto va a persistir. El conflicto va a persistir y se va a transformar en algún momento en resentimiento, en bronca, en odio y en enfermedad. Por eso necesita una resolución. Muchas veces la resolución es interna de cada persona, aprendiendo también a correrse de aquello sobre lo que no puede intervenir. Y esta quizás sea como la gran lección. O sea, el 2024 necesitamos tener mucha sabiduría acerca de qué cosas podemos transformar de la realidad, de nuestra realidad, y qué otras cosas no dependen de nosotros. O sea, sobre todo cuando entendemos que hay cosas que no dependen de nosotros, vamos a poder ir mucho más directo hacia nuestra realidad. Hasta acá el video, hasta el próximo video.